Bueno, vamos a meternos de lleno con esta teoría que buscaba responder una de las preguntas más complicadas y oscuras de la historia. Es que la pregunta es tremenda, ¿no? ¿Cómo es que gente común y corriente, vecinos, profesionales, gente de a pie, se convirtieron en nazis? Esto era lo que no dejaba dormir al mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y ojo que no era solo curiosidad académica. Había una presión enorme sobre los científicos sociales para que dieran una explicación, para que encontraran una fórmula que garantizara que algo así nunca, jamás volviera a pasar. Y en medio de todo ese miedo, de esa confusión, aparece este estudio, que fue un hito. Parecía ofrecer, por fin, una respuesta con base científica: la personalidad autoritaria. A ver, la idea principal de esta teoría era muy atractiva. ¿Por qué? Porque ponía el origen de una catástrofe política gigantesca no en la sociedad o la economía, sino en algo mucho más pequeño y personal: la infancia de cada individuo. Lo que proponía la teoría era básicamente una especie de línea de montaje psicológica. Era como una receta, paso a paso, para crear una persona con inclinaciones fascistas. Todo empezaba con una crianza muy estricta, casi cruel. Luego, el niño se guardaba todo ese enojo y miedo. Después, esa rabia salía disparada hacia los más débiles y, ¡listo!, teníamos una personalidad autoritaria. Y claro, esta teoría no se quedó en las universidades para nada. Explotó y se hizo súper popular por unas razones muy claras. Primero, daba una especie de alivio moral. Es que ellos no son como nosotros, tuvieron una mala niñez. Segundo, sonaba muy científico, hasta tenía una herramienta de medición, la escala F. Y tercero, encajaba perfecto en el cuento de la Guerra Fría: la democracia buena contra el totalitarismo malo. Pero bueno, para los años 60, todo este edificio teórico tan popular empezó a mostrar grietas. Y todo se empezó a venir abajo, curiosamente, por la misma herramienta que la hizo famosa. Resulta que el talón de Aquiles de la teoría, su problema más grande, era justamente su instrumento estrella, la escala Phi. Estaba mal desde la base. Y aquí se ve el sesgo clarísimo. La escala F estaba diseñada de tal forma que si alguien valoraba, por ejemplo, el respeto a la tradición, ¡pum!, puntuaba como autoritario. Pero si alguien tenía ideas súper radicales y en contra de la tradición, la escala simplemente no lo medía, lo ignoraba. O sea, solo podía encontrar el problema en un lado del espectro político. Criticar esta escala no fue algo menor. De hecho, provocó un cambio de paradigma, una verdadera revolución en cómo la psicología social entendía el comportamiento de la gente. Los investigadores empezaron a dar cuenta de que quizás la flecha de causa y efecto iba para el otro lado. No es que una personalidad mala te llevara a tener ciertas creencias, sino que ciertas situaciones, cierto contexto, podía moldear las creencias de casi cualquiera. Y se descubrió que no se necesitaba una personalidad anormal para pensar de forma autoritaria. Lo que hacía falta era una situación anormal. Cosas como una crisis económica brutal, inestabilidad social, sentirse amenazado, todo eso podía hacer que casi cualquier persona se volviera más autoritaria. Entonces, si la teoría estaba mal, ¿la tiramos a la basura y ya? Pues no tan rápido. Su legado es más complicado. Pensemos en su legado como una moneda con dos caras. Por un lado, su gran pecado fue culpar al individuo de un problema que era sistémico, histórico, económico, y nos dio una falsa seguridad. Pero por otro lado, su gran mérito fue que abrió la puerta a estudiar, por primera vez de forma seria, la relación entre obediencia, autoridad y agresión. Y esas ideas, ya corregidas, nos sirven hoy para entender muchísimas cosas. Al final, la lección más importante es esta: el autoritarismo no es tanto el diagnóstico de un tipo de persona dañada, es más bien una advertencia. Una advertencia de una tendencia que bajo ciertas condiciones puede despertar en cualquiera de nosotros. Y esto nos deja con una última reflexión, que es bastante urgente. Cuando nos apuramos a explicar problemas sociales enormes simplemente buscando gente mala, villanos a quienes culpar, ¿qué peligros reales, qué problemas de fondo estamos dejando de ver?